Amados hermanos, que Dios les bendiga. Qué bendición nuevamente poder compartir con ustedes esta segunda lección. Perdonen el atraso y pues esperemos que la lección pueda hablar por sí misma y pues espero que les haya ido bien con la primera. Y a mí me bendice saber que el libro Apocalipsis es un libro para estudiarlo y para disfrutarlo, mis amados hermanos, no es para condenar. Y es algo que tenemos que recalcarle a nuestros hermanos que el libro de Apocalipsis trae paz a la iglesia, porque es una promesa que el Señor nos está dando de no solamente de su segunda venida, sino de el cumplimiento de toda la palabra a través del proceso que se vive en el Apocalipsis. Y hoy la lección 2 es Cristo entre su iglesia, el héroe que no abandona. Y pues hoy voy a estarme asistiendo de aquí, tengo el bosquejito aquí en el teléfono, así que ustedes me van a ver constantemente acercándome. Vamos a tener la lectura en Apocalipsis 1 del 2 al 20. Y hoy vamos a tomar esta metodología un poquito más como para que ustedes puedan escuchar también la enseñanza mucho antes de que digamos, no solamente hablando del bosquejo, sino también hablando de algunos puntos claves acerca de esta enseñanza, ¿verdad? Esta enseñanza refleja a Jesús, tal y como lo dice el bosquejo, paseándose entre sus iglesias. Y vamos a ver algunas cuestiones un poquito simbólicas sin meternos a mucho detalle. Vamos a leer la conclusión de nuestra lección. Jesús no solo venció la muerte, dice, también permanece con nosotros en medio de nuestras luchas espirituales. Él habla, corrige, anima y fortalece a su iglesia. ¿Estás escuchando lo que el Espíritu dice hoy? Esa es básicamente la conclusión y tenemos que hacernos la pregunta, ¿estamos nosotros escuchando lo que el Señor nos está hablando o se nos va el tiempo en criticar? Y les voy a decir por qué. Tiene mucho que ver esto, ¿verdad? Que esto básicamente debe ser el fundamento para esta y otras lecciones, que el mensaje para nosotros como iglesia en este tiempo es un mensaje reflexivo. Nos insta a vivir en santidad, pero no a ver como dicen, la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tenemos en el ojo. Porque de qué nos sirve, por ejemplo, ahorita comenzar en esta clase, sí, que miren que la iglesia de Cash Luna, sí, que miren que la iglesia de no sé quién, sí, que miren que tal pastor, sí, que miren que los coritos de ahora. Si vamos a tomar esa dinámica en estas clases, no vamos a aprovechar la riqueza que el pasaje nos va a ofrecer. Vamos a leer rápidamente estos versículos del capítulo 1. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Recordemos que esta es la imagen de Jesús, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, la lección se basa en esta visión de Juan. En primer lugar, vemos al Señor Jesús glorificado en su mayor expresión. Esto debe a nosotros decirnos que Jesús hoy, en este tiempo, en el siglo XX, siglo XXI, ya estoy en el siglo pasado,
En el siglo XXI, Jesús está glorificado, Jesús es magnificado. Ahora, ¿de qué depende eso? ¿De la visión humana? No, sino de la gloria de Dios que envuelve al Señor Jesús en ese manto perfecto que se observa a través de los pasajes bíblicos. Vemos a un Jesús a nuestro Señor más bien, eh, con un esplendor desde su cabeza hasta los pies, ¿verdad? Y se menciona pues aquí también, ¿verdad? Y le dice, yo soy el que estuvo muerto, pero el que ahora vive. Se está dando testimonio de que él en verdad es Jesús el que crucificaron, que murió, pero resucitó. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque dentro de las visiones de Juan, tenemos que tener esta importancia que lo mencioné en la primera lección, yo lo vuelvo a comentar, que hay tiempos de la iglesia. En esta primera visión, Juan les escribe literalmente a 7 iglesias que están ahí, ¿verdad? Les escribe a 7 pastores que están en las iglesias. Esos 7 ángeles son los 7 pastores que Dios puso en su momento ahí. También le habla a una iglesia que, eh, pues, a lo largo de la historia de Israel se manifestó en tiempos. Y también se habla de una iglesia, la iglesia moderna, que pues también se manifiesta a través de esos tiempos. Entonces nos damos cuenta de que, bueno, habla de la iglesia futura, es decir, la iglesia que estamos viviendo ahorita en el siglo XXI. Entonces son 3 figuras que tenemos que comprender, ¿verdad? Lo que fue en el mero tiempo de Juan, del año por año, luego esa trascendencia de Israel en su desarrollo, eh, como la iglesia nuevita, ¿verdad? Que por décadas fue creciendo y ahora por los siglos. Entonces, esas son las 3 visiones que tenemos que considerar al respecto, nuevamente, de este pasaje. Y Jesús le dice a Juan, tienes que ser consciente, escribe lo que has visto, ¿verdad? Y esto es lo que Dios nos manda a nosotros, mis amados hermanos, a hablar lo que hemos visto de Jesús a través de su palabra, lo que hemos considerado, ¿verdad? Hay otros pasajes bíblicos que refuerzan el hecho de lo que el Señor habla. Dice aquí, cuando Jesús empieza a hablar en el versículo 17, le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Jesús sabía la condición de la iglesia, porque si ustedes profundizan, vemos que siempre las iglesias, tal y como lo dice el bosquejo, hay fallas en la iglesia históricamente, ¿verdad? Hay fallas en la iglesia. Y argumentalmente se habla, o escatológicamente, que estamos viviendo en la última etapa de estas 7 iglesias, es decir, la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y pues si ustedes pueden leer el mensaje a cada una de las 7 iglesias, vamos a poder constatar de que lo que se dice en esa iglesia es un reflejo de lo que estamos viviendo hoy en día como cristianos. Así que mis amados hermanos, yo les animo a que podamos tener una lectura del pasaje, de los pasajes de las 7 iglesias, ¿verdad? Para que tengamos el contexto de lo que Juan le dijo a cada iglesia, haciendo énfasis en la iglesia de la Odisea. Muy bien, pues Jesús le habla, ¿verdad? Y da ese primer mensaje y él comienza su primer mensaje diciéndole a la iglesia, no temas. Entonces, debemos decirles a nuestros hermanos en el vallado, hermanos, no teman, Jesús está con nosotros. Podemos ver muchas cuestiones difíciles, pero el Señor dice, no teman. Hoy en día, pues con las redes sociales de que la Tercera Guerra Mundial, de que las cosas están saliendo de control, hermanos, nosotros podemos orar por Israel, podemos orar por la iglesia, pero debemos entender que los tiempos se van a ir cumpliendo uno a uno y nuestras oraciones deben ir más bien en pos de fortalecer al creyente, fortalecer al Hijo de Dios y no tanto como, Señor, detén la maldad, detén esto. No, Señor, cumple tu palabra. Ven pronto, Señor, por tu iglesia, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor nos manda, a predicar, a decir, Jesús viene y viene por una iglesia fiel.
Entonces, mis amados hermanos, eh, como lo vemos en la lección, el Señor Jesús siempre dice, mira, tengo algo contra ti, iglesia. Y es algo que nosotros tenemos que enfatizar, que es posible que nosotros tengamos muchas distracciones en nuestra vida y a raíz de esas distracciones no estemos cumpliendo con el llamamiento del Señor. El llamamiento a conocer su palabra, a permanecer en su palabra, a vivir su palabra, a compartir las buenas nuevas. Y se nos va en perder el tiempo, ¿verdad? Como ya lo mencioné un par de comentarios y lo vuelvo a decir, criticando, enojándonos, pelando, ¿verdad? A los pastores, incluyendo los nuestros, ¿verdad? Y tenemos que tener ese entendido que el Señor no está hablando un mensaje, eh, digan, acusen, pongan en evidencia, no. El Señor dice, santifíquense, busquen la santidad, encuéntrense con Él. Y cuando Jesús figurativamente se pasea por los 7 candeleros, habla de una soberanía de Él como sumo sacerdote de la iglesia, Él como guía de la iglesia. Entonces, Él se pasea sobre su iglesia, Él camina en su iglesia dando el mensaje y puede hablarnos a nuestra vida. Mira, estás bien en esta área, estás bien en esta otra área, hijo mío, estás bien en esta otra área. Y el Señor nos puede estar hablando de muchas maneras, pero nosotros debemos estar conscientes de que tenemos que estar atentos a ese mensaje. Vamos a avanzar, mis amados hermanos. Dice también Mateo 28:20, tal y como lo dice el bosquejo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermanos, no perdamos de vista ese mensaje porque debe ser considerado como algo fundamental para nosotros. El recordar que Jesús está con nosotros, santificándonos, sanándonos, su palabra está en nosotros. Y eso es lo más maravilloso, mis amados hermanos, de que a pesar de que nosotros somos pecadores, que estamos cometiendo muchas veces como iglesia los mismos errores, el Señor siempre nos va a hablar y nos va a dar una palabra reflexiva y nos va a decir, yo estoy con ustedes, pero búsquenme, entréguense, santifíquense. Y sí tenemos que hablar de una condición decadente de la iglesia, tal y como el bosquejo también lo menciona. Y voy a estar diciendo tal y como el bosquejo porque pues eso es lo que nosotros tenemos en esta clase que recordar. Regirnos al bosquejo. Si nos regimos al bosquejo vamos a lograr en 12 clases llegar al punto medular que es conocer el libro de Apocalipsis. No tanto profundizar en las figuras que ahí hay porque eso nos llevaría 100 lecciones y no terminaríamos, pasaríamos de aquí hasta mediados del 2026 hablando de cada particularidad que hay en el libro de Apocalipsis. Muy bien, entonces recordemos, mis amados hermanos, que el Señor nos habla a través de su palabra, a través del libro de Apocalipsis y nos va a recordar siempre esas fases de nuestra vida de las que debemos salir adelante cada vez, ¿verdad? Ahora, aquí también tenemos que tener un entendido, que Jesús nos habla como el buen pastor, ¿verdad? Porque el Señor también no solamente critica y critica, digamos, y regaña, sino dice, yo veo que tú has hecho esto, que has hecho esto bueno en tu vida, pero has dejado esto, has dejado de hacer esto. Y eso lo podemos resumir en cuanto a nuestro cuidado espiritual, ¿verdad? Si estamos orando, si estamos leyendo la Biblia, si estamos ayunando, si estamos ayudando al prójimo, si estamos cumpliendo con nuestros deberes en el hogar como padres, como madres, como hermanos, como hijos. Porque recordemos que la vida cristiana no solamente se trata de hablar de Jesús afuera, sino como dicen, ¿verdad? Adentro es donde debe comenzar nuestro cuidado pastoral con nuestra familia. Y hermanos, si estamos teniendo problemas en nuestra casa, teniendo pleitos, teniendo situaciones, no es para que nos acusemos, es más bien para que conciliemos. Ahora bien, si de pronto ustedes dicen, eh, pues es que ya no puedo hablar con mi pareja porque solo pelear somos, busquemos ayuda entre nosotros. Esto es muy importante, mis amados hermanos. Dice la palabra, oren los unos por los otros. No dejemos por un lado, mis amados hermanos, que para eso nos tenemos en la iglesia. Muy bien.
Entonces, mis hermanos, nosotros podemos hacer ¿qué decir? Un sermón por cada iglesia. Nosotros podríamos tener una lección o dos por cada iglesia, por las cosas que Jesús habla en ese tiempo a la iglesia. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que hacer es decir, hermanos, cada iglesia, cada pastor fue confrontado por una realidad que estaba viviendo. Nosotros podemos hablar y decir, hermanos, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Será la iglesia centroamericana? ¿Será la iglesia bautista? ¿Será la iglesia nazarena? ¿Será la iglesia pentecostal? ¿Será la iglesia X, ¿verdad? Pero no tenemos que fijarnos en lo que está afuera, sino en lo que el Señor nos habla en el interior, a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, y que nosotros nos proyectemos a eso, ¿verdad? Es decir, miremos el interior y no el exterior, es decir, afuera, ¿verdad? Eso es lo más importante, que esta noche que nosotros vayamos a dar la clase sea una noche de santidad, una noche de arrepentimiento, una noche para que nos perdonemos los unos a los otros, para que perdonemos le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados y para que seamos limpiados. Podemos terminar este tiempo cantando el himno 216, entera consagración, buscando esa aprobación del Señor. Aunque miren, mis hermanos, es que no es por nuestras obras, ¿verdad? O sea, que nosotros digamos, hoy sí, que venga Jesús porque ya estoy purificado, va a ser complicado, hermanos, porque el que diga que ya no tiene pecado es el más pecador. El que diga, no, yo no necesito que Dios me perdone, es el que más perdón necesita, por hablador, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hermanos, miren, hacer conciencia, porque, y de pronto y lo podemos hablar en algún momento, en alguna enseñanza, de que hay gente que no se logra perdonar y que vive en el pasado, atado a todas las cosas que hizo porque no entiende que la gracia del Señor es una gracia multiforme, una gracia sublime que perdona. Pero Jesús dice que agarra nuestros pecados y los echa al fondo del mar y no se acuerda más de ellos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa con aquel que sigue pecando y sigue pecando? Hermano, tenemos que animarle a que busque la santidad, que ya es un nuevo creyente, que está en una fase de transformación que tal vez le ha llevado cierto tiempo, pero que ya es un momento para reafirmar sus pasos. Eso tenemos que dejarlo bien claro en la mente de nuestros hermanos, de que estamos en el camino buscando la santidad y que posiblemente no hemos llegado a ella, pero tenemos que caminar buscando esa santidad que le agrada al Señor, porque el Señor no ve tan solo el exterior, Él ve el corazón. Y entonces, mis amados hermanos, no vamos a justificar el hecho de que seamos perfectos y decir, de todas maneras ya soy salvo. No, sino decir, hermanos, hemos sido salvos por gracia, tal y como lo dice la palabra. Sin embargo, debemos recordar de que el Señor desea que nosotros seamos santos, tal y como Él es santo. Muy bien, mis amados hermanos, para ir terminando esto, tenemos que hacer énfasis en esto que se habla de que tenemos que conocer nuestra identidad, no solo nuestra identidad como cristianos, sino nuestra identidad nazarena. Ya vimos los 16 artículos de fe, espero que ustedes los tengan presentes todavía, pero también decirles, hermanos, tenemos una identidad en Cristo. Nosotros tenemos una propia identidad como nazarenos y esa identidad nos debe mantener firmes en la roca, firmes en Cristo. Saber que no hemos creído en un Dios de vanidades o que estamos en una iglesia vana, sino una iglesia firme, que tenemos a Jesús como nuestro Salvador, y Jesús es un Dios firme, el único Dios total y completo. De que la iglesia en general está atravesando una crisis de identidad y por eso tenemos nosotros que tener y encontrar nuestra identidad. Que la iglesia está viviendo una tibieza espiritual, pero notemos que nosotros también estamos viviendo una tibieza espiritual, ¿verdad? Hay confusión doctrinal, lo que hemos hablado acerca de la Trinidad, que hay una iglesia muy fuerte, una variante que viene desde el siglo pasado, ¿verdad? Que habla de que no hay un Dios trino, de que solamente es Jesús, es Dios manifestado, ¿verdad? En Jesús, y que cuando Jesús hablaba en la cruz,
estaba hablando consigo mismo, que cuando manifestó hablar con el Espíritu Santo se hablaba a sí mismo, porque solamente Jesús es Dios. Esa es la doctrina. Entonces, esa es tal vez la confusión doctrinal más limpia. No nos metamos en discusiones de teología de la prosperidad, no nos metamos que los milagros. No, hermanos, creo que tenemos que hacer énfasis en lo interior. Cuánto nosotros conocemos de Dios y de Jesús. Cuánto nosotros estamos viviendo una vida victoriosa, ¿verdad? Porque el Señor Jesús está paseando entre nosotros. Y entonces terminar esa situación de tibieza o frialdad espiritual, avivando el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Recordar que en Apocalipsis 1, 2 y 3, el Señor le habla a su iglesia y le habla con autoridad, pero con amor. Recordando que el Señor va a llegar un tiempo en que ya no nos va a hablar. El Espíritu Santo va a ser tomado de este mundo cuando la iglesia sea arrebatada. Y los que queden, no es que van, ay, vamos, todavía tenemos una segunda oportunidad, no, ¿verdad? La iglesia va a ser arrebatada y los que van a quedar van a estar expuestos a tanto. Y el Espíritu Santo ya no va a estar ahí diciendo, busca del Señor. El amor se va a acabar. La presencia del Espíritu Santo, tal y como nosotros la experimentamos, ya no va a existir sobre la tierra. Entonces, no es meterle miedo a la gente, es decirles, hermanos, cuando el Espíritu se vaya, nosotros también nos vamos a ir, pero vivamos entregados al Señor. Y bueno, pues terminando este tiempo, mis amados hermanos, eh, pues pongamos al Señor Jesús en el centro, así como Jesús se pasea en los candeleros, que se pasea en nuestra vida, que nos avive, que nos llene de su gloria. Así es como nosotros tenemos que presentar esta clase y al final nuevamente terminar con la conclusión. Recordemos que al inicio la podemos mencionar y al final y decir, Jesús no solo venció la muerte, ¿verdad? También permanece con nosotros en medio de nuestras luchas espirituales. Él habla, corrige, anima y fortalece a su iglesia. ¿Estás escuchando lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy? Terminando con eso, ¿verdad? Y dejemos que el Espíritu Santo haga su obra. No nuestras palabras humanas, sino lo que Jesús está hablando a través de nosotros. Y vamos a ver cómo esta lección va a ser una lección de mucha bendición, de mucha victoria. Y recordemos, mis hermanos, de que tenemos que enseñarle a la gente a que el libro de Apocalipsis es un libro de bendición para su iglesia. Y también nosotros como nazarenos predicamos la segunda venida de Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y gracias por su tiempo. Espero que este tema haya sido de bendición para ustedes. Y les vuelvo a decir, si tienen alguna inquietud, manden sus mensajes al grupo y pues podemos hacer un poquito más de énfasis en eso. Recordemos que somos un solo equipo y tratemos de ir por una misma línea todos. Que Dios les guarde, mis amados hermanos. Hasta la próxima.